el cuerpo como umbral, cuando el cansancio ya no se parece al de antes. Hay algo sucediendo dentro de tu cuerpo que quizá todavía no sabes nombrar. No siempre aparece como una enfermedad evidente ni como una emoción fácil de reconocer. Puede sentirse como una vibración extraña, una necesidad repentina de silencio, una fatiga que no se parece al cansancio habitual o una sensación de estar atravesando un cambio que nadie a tu alrededor consigue ver. Continúas con tu vida, respondes mensajes, cumples obligaciones y haces lo necesario para seguir adelante, pero en algún lugar profundo sabes que ya no estás habitando tu cuerpo de la misma manera. Tal vez intentaste explicarlo como estrés, falta de motivación o una etapa pasajera. Algunas veces, esas explicaciones son correctas y deben tomarse en serio. El cuerpo puede agotarse por falta de sueño, tensión emocional, enfermedad, sobrecarga laboral o dificultades que necesitan atención profesional. Sin embargo, también existe otra lectura posible: que estés entrando en un proceso de transformación interior tan intenso que tu cuerpo haya comenzado a pedir un ritmo diferente antes de que tu mente comprenda lo que está ocurriendo. Muchas tradiciones espirituales llaman a este proceso despertar de conciencia o transición hacia la quinta dimensión. No se refieren necesariamente a viajar a otro lugar físico, sino a modificar la manera en que percibes la vida, las relaciones, el tiempo y tu propia identidad. La quinta dimensión puede entenderse como un estado de conciencia, donde el miedo deja de dirigir cada decisión y donde la presencia, la intuición y la coherencia interior adquieren mayor fuerza. El cuerpo participa en esa transición porque ninguna transformación profunda ocurre únicamente en las ideas. Durante este recorrido vamos a explorar 9 síntomas que muchas personas relacionan con ese cambio. No son una prueba médica de elevación espiritual, ni deberían utilizarse para ignorar señales de salud importantes. Son mapas simbólicos y experiencias compartidas que pueden ayudarte a comprender lo que sientes desde una perspectiva más amplia. Si algún síntoma es intenso, persistente o afecta tu bienestar, buscar ayuda profesional sigue siendo una forma de amor propio y discernimiento. Respira lentamente, deja que el aire llegue hasta el abdomen y permite que los hombros bajen apenas un poco. No necesitas creer cada palabra de inmediato. Solo observa qué ocurre dentro de ti mientras escuchas. A veces el reconocimiento no llega como una idea, sino como una sensación en el pecho, un silencio inesperado o una frase interior que dice: esto se parece a lo que estoy viviendo. Tu cuerpo no siempre interrumpe tu camino. Algunas veces interrumpe la forma antigua en la que estabas intentando recorrerlo. El primer síntoma es un cansancio profundo que no desaparece completamente después de dormir. No se trata únicamente de sentir sueño ni de haber tenido una semana difícil. Es una fatiga más densa, como si el cuerpo se negara a continuar al ritmo que antes parecía normal. Levantarte cuesta más. Las tareas habituales requieren una energía inesperada y puedes sentir que una parte de ti solo desea permanecer quieta, lejos del ruido, de las exigencias y de la necesidad constante de demostrar que todavía puedes con todo. La mente suele interpretar este cansancio como fracaso, te acusa de ser perezosa, débil o poco disciplinada. Comparas tu energía con la de otras personas y te preguntas por qué ellas parecen avanzar mientras tú necesitas detenerte. Si has construido tu identidad alrededor de producir, ayudar o mantener todo bajo control, el descanso puede activar culpa antes que alivio. No solo estás cansada, también estás luchando contra la idea de que no tienes derecho a estarlo. Pero pregúntate algo más profundo: ¿de qué estás realmente cansada? Quizá no sea solo del trabajo, sino de sostener una versión de ti que ya no se siente verdadera. Tal vez estás agotada de responder siempre que sí, de ocultar lo que sientes para no preocupar a nadie, o de permanecer en espacios donde necesitas reducirte para pertenecer. El cuerpo puede seguir una rutina durante años, pero llega un momento en que ya no acepta pagar el precio de mantener una identidad construida contra sus propias necesidades. Las tradiciones que hablan de los cuerpos sutiles describen la transformación como una integración progresiva. La conciencia puede reconocer una verdad antes de que la vida externa esté preparada para expresarla. Sabes que una relación debe cambiar
que un ritmo ya no es sostenible o que necesitas comenzar algo diferente, pero todavía sigues viviendo dentro de la estructura anterior. Esa distancia entre lo que comprendes y lo que continúas haciendo consume una enorme cantidad de energía. Imagina un árbol durante una temporada en la que parece no crecer. Desde afuera no hay nuevas ramas ni flores. Sin embargo, bajo la tierra sus raíces se expanden, buscan agua y fortalecen la base que sostendrá el siguiente ciclo. Si solo observaras la superficie, podrías pensar que nada está ocurriendo, pero el trabajo más importante está sucediendo en un lugar que todavía no puede mostrarse. Así puede sentirse el cuerpo durante una transformación. Lo que parece inactividad puede contener reorganización. Lo que parece estancamiento puede ser una pausa necesaria antes de cambiar de dirección. Esto no significa que todo cansancio sea espiritual, ni que debas llamarlo activación sin investigar sus causas. Significa que, además de atender el cuerpo, puedes preguntarte qué está intentando proteger, detener o revelar. Tal vez has notado que el cansancio aumenta en determinados ambientes. Después de hablar con cierta persona, necesitas horas para recuperar tu equilibrio. Antes de comenzar una tarea específica, el cuerpo se vuelve pesado. O quizá la energía desaparece cada vez que imaginas seguir viviendo exactamente de la misma manera durante otros 5 años. Estas variaciones son información. No necesitas tomar decisiones impulsivas, pero sí empezar a observar qué situaciones consumen más energía de la que deberían. El sistema nervioso también puede permanecer agotado cuando vive demasiado tiempo en alerta. Si esperas constantemente que algo salga mal, si revisas el teléfono con ansiedad o intentas anticipar las reacciones de todos, el cuerpo nunca recibe la señal de que puede descansar. La fatiga entonces no aparece porque estés haciendo poco, sino porque internamente nunca dejas de vigilar. La transformación espiritual auténtica también incluye aprender a salir de ese estado de supervivencia, no mediante afirmaciones mágicas, sino mediante descanso, límites, apoyo y decisiones más honestas. Coloca ahora una mano sobre el pecho o el abdomen. Pregúntate, ¿qué parte de mí lleva demasiado tiempo sosteniendo algo sola? No fuerces una respuesta. Tal vez aparezca una imagen, una persona, una responsabilidad o simplemente una emoción. Si no aparece nada, quédate con la pregunta. El cuerpo suele responder cuando deja de sentirse interrogado y comienza a sentirse escuchado. Descansar durante este proceso no significa abandonar tu vida. Puede consistir en dormir más, reducir compromisos, pedir ayuda o dejar una tarea para otro día. También puede ser una forma de descanso emocional. No explicar tu proceso a todo el mundo, no resolver inmediatamente cada conflicto o permitirte no saber qué viene después. El cuerpo necesita pausas físicas, pero también necesita dejar de cargar la expectativa de tener siempre una respuesta. Existe una diferencia entre descanso y renuncia. Descansar te devuelve lentamente la capacidad de elegir. La renuncia nace de la sensación de que nada importa y de que no existe salida. Si tu cansancio viene acompañado de desesperanza intensa, aislamiento extremo o pérdida prolongada de interés, merece atención profesional. No debes enfrentar sola aquello que necesita apoyo. La espiritualidad responsable nunca te pide negar una dificultad para demostrar que estás despertando. Cuando el cansancio se recibe con cuidado, puede empezar a mostrar su mensaje. Tal vez te está diciendo que no puedes continuar cuidando a todos sin permitir que alguien te cuide. Quizá te pide revisar una forma de trabajar, abandonar una exigencia imposible o aceptar que la persona que eras hace 5 años ya no puede dirigir la vida que estás intentando construir ahora. El primer síntoma no es una sentencia ni una etiqueta. Es una invitación a dejar de tratar el cuerpo como un obstáculo. Tu cuerpo no es el enemigo de tu evolución. Es el lugar donde la evolución se vuelve real. Puede detenerte cuando la mente insiste, cerrar una puerta que ya no tienes fuerza para sostener o pedir silencio cuando la vida exterior se ha vuelto demasiado ruidosa. Y mientras el cuerpo intenta recuperar energía, otro territorio comienza a activarse. Por la noche, cuando la mente consciente baja sus defensas, aparecen imágenes, lugares y emociones que no se parecen a los sueños de antes.
Algunas personas despiertan con el corazón acelerado. Otras regresan del sueño con la certeza de haber estado en un lugar importante, aunque no recuerden nada. El segundo síntoma empieza precisamente allí, en una vida nocturna que deja de sentirse como simple descanso y comienza a aparecer un lenguaje que tu conciencia todavía está aprendiendo a traducir. Los sueños y las sensaciones invisibles, cuando la noche y el cuerpo empiezan a hablar otro idioma. El segundo síntoma aparece mientras duermes. Tal vez tus sueños se han vuelto más intensos, más claros o emocionalmente más difíciles de olvidar. Despiertas con el corazón acelerado, con lágrimas que no comprendes o con la sensación de haber regresado de un lugar que parecía tan real como la habitación donde abres los ojos. Algunas noches recuerdas cada detalle, otras no conservas ninguna imagen, pero durante el día permanece la impresión de que algo importante ocurrió mientras tu mente consciente descansaba. Puede que sueñes con personas que ya no forman parte de tu vida, con familiares que murieron o con rostros desconocidos que dentro del sueño sientes profundamente familiares. También pueden aparecer casas, estaciones, mares, puentes o caminos que se repiten como si una parte de ti intentara contar la misma historia desde diferentes ángulos. La emoción suele ser la clave: miedo, alivio, nostalgia, libertad o una paz extraña que continúa contigo mucho después de despertar. Las tradiciones espirituales han considerado el sueño un espacio de integración y comunicación. Algunas hablan de encuentros con guías, ancestros o planos más sutiles de conciencia. Otras entienden los sueños como el lenguaje mediante el cual el alma procesa aquello que la mente despierta todavía no puede recibir directamente. Desde una perspectiva psicológica, también pueden ayudar a organizar recuerdos, conflictos, deseos y emociones pendientes. No necesitas escoger una sola explicación para reconocer que tu vida nocturna contiene información. El sueño no siempre anuncia el futuro. Muchas veces revela lo que el día te obliga a esconder. Quizá durante las horas conscientes te mantienes ocupada, respondes a todos y evitas pensar en una pérdida, pero por la noche aparece una habitación vacía o una persona que se aleja sin mirarte. Tal vez dices que estás bien, aunque sueñas repetidamente que intentas gritar y no sale ningún sonido. El símbolo no tiene un significado idéntico para todas las personas. Su valor está en la relación que guarda con tu propia experiencia. Antes de buscar una interpretación externa, pregúntate qué emoción dejó el sueño. Si soñaste con agua, por ejemplo, no necesitas asumir inmediatamente que representa una profecía o una limpieza energética. Observa si el agua era tranquila, oscura, inmensa o imposible de atravesar. Después pregunta, ¿dónde aparece esa misma sensación en mi vida? El sueño puede no decirte qué hacer, pero puede mostrarte qué necesita ser reconocido. Algunas personas despiertan después de un sueño con una certeza repentina. Comprenden que necesitan hablar con alguien, cerrar una etapa o atender una parte de sí mismas que habían abandonado. Esa claridad puede ser valiosa, aunque no debe convertirse automáticamente en una orden. Una percepción recibida durante el sueño necesita tiempo, realidad y discernimiento. Si continúa siendo coherente después de varios días y coincide con los hechos, quizá merezca convertirse en una acción. Puedes dejar un cuaderno cerca de la cama y registrar 3 elementos al despertar. ¿Qué recuerdas? ¿Qué emoción dominaba? ¿Y qué situación actual podría relacionarse con ella? No intentes escribir un análisis completo. Las imágenes desaparecen rápidamente cuando la mente del día empieza a funcionar, así que unas pocas palabras pueden bastar. Después de una semana quizá descubras que ciertos símbolos o sentimientos se repiten. También existen periodos en los que no recuerdas nada. Duermes profundamente y despiertas con una sensación de vacío, agotamiento o extraña renovación. No recordar sueños no significa que no estés procesando. El cerebro y el cuerpo continúan realizando trabajo emocional y biológico durante la noche, aunque no puedas narrarlo. La ausencia de memoria también puede ser una forma de protección cuando la experiencia interna es demasiado compleja para traducirse de inmediato. Si los sueños se convierten en pesadillas frecuentes, interrumpen el descanso o aumentan tu ansiedad durante el día,
Buscar apoyo profesional es una decisión responsable. No todo debe interpretarse como una señal de expansión espiritual. El estrés, los medicamentos, los cambios hormonales, el trauma y múltiples condiciones físicas pueden modificar la experiencia del sueño. Cuidar esas causas no disminuye el significado personal que el sueño pueda tener. La transición hacia una conciencia más amplia, si deseas llamar la quinta dimensión, no debería alejarte del cuidado concreto. Una espiritualidad madura puede sostener dos posibilidades al mismo tiempo. Este sueño puede contener un mensaje simbólico y también puede reflejar un sistema nervioso sobrecargado. Una interpretación no necesita destruir la otra. Respira lentamente y recuerda un sueño reciente que todavía conserve fuerza. No te preguntes primero qué significa. Pregúntate qué parte de ti apareció allí y que normalmente no tiene espacio durante el día. Tal vez era una versión más valiente, más vulnerable o más libre. Quizá el sueño no intentaba mostrarte otro mundo, sino enseñarte una parte de ti que ya está preparada para existir en este. Cuando los sueños se intensifican, el cuerpo despierto también puede empezar a sentirse diferente. Y aquí aparece el tercer síntoma: sensaciones físicas que llegan sin una explicación inmediata. Algunas personas describen hormigueo en las manos, vibraciones suaves en las piernas, calor en el pecho o una corriente que parece ascender por la columna. Otras sienten presión en la frente, pulsaciones en la cabeza o una expansión repentina en la zona del corazón. Estas experiencias pueden resultar desconcertantes porque son concretas. No son únicamente pensamientos o intuiciones. Ocurren en la piel, los músculos y la respiración. Cuando aparecen por primera vez, es natural preguntarse si algo está mal. La respuesta responsable es observar su intensidad, duración y contexto, y consultar a un profesional de la salud cuando sean persistentes, dolorosas o preocupantes. Desde ciertas tradiciones espirituales, estas sensaciones se interpretan como movimientos de energía a través de centros y canales del cuerpo. Se habla de chakras, kundalini, apertura del corazón o activación del tercer ojo. Ese lenguaje puede ayudarte a describir una experiencia subjetiva, pero no debe utilizarse para afirmar que una presión en la cabeza es automáticamente una señal de iluminación ni para descartar una causa médica. La zona entre los ojos, por ejemplo, ha sido asociada simbólicamente con la intuición en muchas corrientes. Allí se encuentra también la glándula pineal dentro del cerebro, cuya función biológica conocida se relaciona con los ritmos de sueño. Algunas enseñanzas la llaman antena del alma. Puedes recibir esa imagen como una metáfora de percepción interior sin confundirla con una conclusión científica sobre otras dimensiones. La experiencia puede ser real, aunque su explicación todavía no sea definitiva. Este principio protege tu sensibilidad sin obligarte a creer cualquier interpretación. Puedes sentir una vibración, un calor o una presión genuina, y al mismo tiempo mantener abierta la pregunta sobre su origen. La necesidad de explicar inmediatamente cada sensación puede aumentar el miedo. A veces, el primer paso consiste simplemente en observar sin dramatizar. Fíjate cuándo aparece. La presión aumenta después de muchas horas frente a una pantalla. El hormigueo surge durante momentos de ansiedad. El calor en el pecho aparece cuando escuchas algo que te emociona profundamente. El contexto puede ofrecer pistas importantes. El cuerpo no habla mediante un solo idioma. Una misma sensación puede relacionarse con tensión muscular, emoción, respiración, circulación o una experiencia espiritual significativa. Imagina que durante una meditación sientes una corriente ascender por la espalda. Puedes interpretarla como energía moviéndose, pero también conviene observar la postura, la respiración y el estado emocional. Quizá ambas lecturas se conecten. Una respiración más profunda relajó una zona que llevaba años tensa y, al liberar esa tensión, experimentaste una sensación que para ti posee también valor espiritual. La apertura del corazón suele describirse como calor, presión o una sensación de amplitud en el pecho. En ocasiones aparece al escuchar música, recordar a alguien o experimentar gratitud. Puede sentirse
hermosa, aunque también despertar miedo porque el pecho es una zona asociada con vulnerabilidad. Si has vivido protegiéndote del dolor, incluso una emoción expansiva puede parecer peligrosa. El cuerpo necesita aprender que sentir más no significa quedar destruido por lo que siente. Por eso algunas experiencias llegan en oleadas pequeñas, un instante de apertura, después una contracción, un momento de claridad y luego cansancio. No es necesariamente una contradicción. Puede ser la manera en que el sistema integra una intensidad nueva sin desbordarse. Cuando aparezca una sensación suave y no exista una señal de alarma, prueba algo simple. Coloca los pies en el suelo, respira normalmente y describe internamente lo que ocurre sin interpretarlo. Hay calor en las manos. Siento presión en la frente. La respiración se aceleró. Nombrar el hecho antes de construir una historia permite que el sistema permanezca más regulado. Después puedes preguntar, ¿qué emoción está presente junto con esta sensación? Tal vez descubras miedo, alegría, tristeza o expectativa. En muchos casos, el cuerpo expresa lo que la mente todavía no ha aceptado. Una presión en la garganta puede aparecer cuando necesitas decir algo. Una tensión en el pecho cuando estás intentando contener una emoción. Un hormigueo en las manos, cuando existe una urgencia de actuar. Esto no significa que cada área tenga una interpretación universal. El cuerpo es personal, y su historia también lo es. Lo que para una persona representa apertura, para otra puede ser una señal de estrés. El discernimiento nace al observar patrones a lo largo del tiempo, no al adoptar rápidamente una explicación encontrada en cualquier lugar. Las sensaciones físicas también pueden intensificarse cuando cambia tu relación con el entorno. Si te vuelves más sensible al ruido, a la atención de otras personas o a determinados ambientes, el sistema puede responder con fatiga, dolor de cabeza o necesidad de retirarse. Algunas tradiciones lo describen como aumento de sensibilidad energética. En términos humanos, también puede reflejar que ya no estás desconectándote de señales que antes ignorabas para poder adaptarte. Quizá durante años permaneciste en lugares donde el cuerpo se contraía, pero aprendiste a no notarlo. Ahora la incomodidad se vuelve visible porque has recuperado parte de tu percepción. No significa que todos los ambientes sean peligrosos ni que debas aislarte. Significa que necesitas aprender a regular la cantidad de estímulo que recibes y a reconocer qué espacios te permiten volver a ti. El tercer síntoma no te pide obsesionarte con cada vibración. Te invita a desarrollar una relación más respetuosa con el cuerpo. En lugar de preguntarte únicamente, ¿cómo hago para que esto desaparezca? Puedes preguntar, ¿qué necesita ser atendido aquí? Algunas veces la respuesta será descanso, agua, movimiento, alimento o atención médica. Otras veces será llorar, hablar o salir de una situación que lleva demasiado tiempo tensándote. No necesitas elegir entre ciencia y espiritualidad para cuidarte. Puedes consultar a un profesional y al mismo tiempo mantener una práctica de observación interior. Puedes reconocer que la glándula pineal cumple funciones biológicas y conservar su valor simbólico dentro de tu camino. La integración no obliga a rechazar una perspectiva para aceptar la otra. Haz una pausa ahora. Siente los pies, las manos y el contacto del cuerpo con la superficie donde estás. No busques ninguna vibración especial. Observa únicamente que estás aquí, respirando, dentro de un organismo que ha atravesado cada etapa de tu historia contigo. Tu cuerpo no necesita convertirse en un misterio para ser sagrado. Su capacidad de sostenerte ya es suficiente. Pero cuando aumenta esa sensibilidad, surge otra necesidad. Alejarte durante un tiempo del exceso de ruido, de ciertas conversaciones y de ambientes que antes tolerabas sin dificultad. Puedes sentir culpa por querer estar sola o miedo de estar desconectándote de las personas. El cuarto síntoma comienza precisamente en esa necesidad de silencio, y para comprenderlo será necesario distinguir entre el retiro que sana y el aislamiento que lentamente te separa de la vida. El silencio y la percepción expandida cuando necesitas alejarte del ruido para volver a escucharte. El cuarto síntoma aparece como una necesidad creciente de soledad y silencio.
Conversaciones que antes tolerabas empiezan a agotarte. Los lugares con demasiada gente se sienten más intensos y algunas dinámicas sociales dejan una fatiga difícil de explicar. Después de pasar tiempo con otras personas, necesitas retirarte, apagar el teléfono o permanecer unos minutos sin hablar para volver a sentir que estás dentro de ti. Esa necesidad puede generar culpa, especialmente si siempre fuiste disponible, sociable o responsable de sostener el ánimo de los demás. Quizá te preguntas si te estás volviendo distante o antisocial. Tal vez alguien cercano interpreta tu silencio como rechazo y tú comienzas a dudar de lo que sientes. Sin embargo, necesitar menos estímulos durante una transformación no significa necesariamente que estés abandonando el mundo. Puede indicar que tu sistema ya no consigue procesar la misma cantidad de ruido mientras reorganiza emociones, límites y formas antiguas de relacionarse. Las tradiciones espirituales describen esta etapa como una sensibilidad más fina hacia la energía del entorno. En términos concretos, también puede significar que estás percibiendo tensiones que antes ignorabas para poder adaptarte. Una conversación cargada de crítica, una habitación donde nadie dice lo que realmente siente o una relación que exige vigilancia constante pueden dejar de parecer normales cuando recuperas la capacidad de observar cómo responde tu cuerpo. El silencio se vuelve necesario cuando has pasado demasiado tiempo escuchando todo, excepto tu propia voz. No toda incomodidad social es una señal de despertar. El agotamiento, la ansiedad, el estrés o una experiencia depresiva también pueden aumentar el deseo de aislamiento y merecen atención. La diferencia no siempre está en cuántas horas pasas sola, sino en lo que ocurre dentro de esa soledad. Un retiro saludable suele devolverte algo de claridad, energía o conexión contigo. El aislamiento que hace daño tiende a aumentar la desesperanza, el miedo y la sensación de que ya no existe un lugar seguro en el mundo. Pregúntate cómo te sientes después de permanecer a solas. ¿El silencio te ayuda a ordenar lo que sientes o te encierra en pensamientos cada vez más oscuros? ¿Te permite regresar a las relaciones con mayor presencia o hace que cualquier contacto parezca imposible? No necesitas juzgar la respuesta, solo distinguir si estás creando un espacio de recuperación o desapareciendo, porque la vida se ha vuelto demasiado difícil de sostener sin apoyo. El retiro consciente puede adoptar formas sencillas: caminar sin auriculares, sentarte cerca de una ventana, pasar tiempo en la naturaleza o dejar el teléfono en otra habitación durante una hora. No se trata de construir una vida completamente separada de los demás, sino de reducir el ruido suficiente para reconocer qué pensamientos son tuyos y cuáles has absorbido de las expectativas externas. Muchas personas descubren en esta etapa que llevaban años adaptándose automáticamente al estado emocional de quienes las rodeaban. Entraban en una habitación y ajustaban su voz, sus necesidades y hasta su postura para mantener la armonía. Esa hipervigilancia puede confundirse con empatía, pero también agota. Sentir a los demás no debería obligarte a abandonar continuamente lo que sientes tú. Cuando el silencio se vuelve más presente, algunas relaciones empiezan a revelar su verdadera estructura. Hay personas con las que puedes estar sin desempeñar ningún papel, y otras frente a quienes el cuerpo se mantiene preparado para corregir, tranquilizar o anticipar conflictos. No necesitas clasificar inmediatamente esos vínculos como buenos o malos. Basta con observar cuánto de tu energía se utiliza para permanecer aceptable dentro de ellos. Puede que ciertas amistades se distancien sin que nadie haya hecho algo grave. Compartisteis una etapa, un lenguaje o unas necesidades que ahora están cambiando. Honrar lo vivido no te obliga a fingir la misma cercanía. Algunas relaciones pueden transformarse, otras necesitan límites y algunas se cerrarán lentamente. El despertar no consiste en cortar a todo el mundo, sino en dejar de llamar intimidad a una conexión que solo funciona cuando escondes partes esenciales de ti. También es posible que una persona cercana responda con más profundidad de la que esperabas. Quizá nunca mostraste tu mundo interior porque asumiste que no sería comprendido. Cuando empiezas a hablar con honestidad, descubres que alguien también estaba esperando permiso para hacerlo. El silencio no siempre te separa,
a veces prepara una conversación más verdadera. Durante estos periodos, algunas enseñanzas hablan de retiro iniciático, no como un castigo ni como una señal de superioridad, sino como el intervalo en el que una identidad antigua pierde fuerza antes de que la nueva encuentre lenguaje. Muchos caminos espirituales contienen momentos de desierto, montaña, bosque o soledad. El valor de esas imágenes no está en escapar del mundo, sino en volver a él con una relación más clara contigo. No idealices, sin embargo, la figura de la persona espiritual que no necesita a nadie. El cuerpo humano está diseñado para la conexión. Necesitas vínculos seguros, escucha y momentos de alegría compartida. La profundidad no exige convertirte en inaccesible. Aprender a estar sola debería ayudarte a elegir mejor la compañía, no a convencerte de que toda cercanía es peligrosa. Si tu entorno actual no comprende lo que vives, busca espacios responsables donde puedas expresarte sin ser ridiculizada ni manipulada. Puede ser una amistad, un grupo, una comunidad o un acompañamiento profesional. No toda persona que utiliza lenguaje espiritual es segura. Observa si respeta tus límites, admite incertidumbre y nunca te obliga a desconfiar de tu cuerpo, de la medicina o de tu propio criterio. El cuarto síntoma, entonces, no es simplemente querer estar sola, es una revisión profunda de cómo te relacionas con el ruido, la compañía y la necesidad de pertenecer. Estás aprendiendo que el silencio no es vacío, cuando dentro de él puedes escucharte. También descubres que estar rodeada no siempre significa estar acompañada, y que una presencia verdadera puede sentirse más amplia que una habitación llena de personas. Puedes practicar esta revisión durante una semana. Después de cada interacción significativa, anota 3 palabras sobre cómo quedó tu cuerpo: abierto, tenso, tranquilo, agotado, presente o desconectado. No utilices el registro para condenar a nadie. Busca patrones. Quizá comprendas que determinadas conversaciones no son el problema en sí mismas, sino el papel que asumes dentro de ellas. A medida que proteges más el silencio, empieza a ocurrir algo inesperado. Percibes detalles que antes pasaban inadvertidos. Una frase se repite en diferentes lugares. Piensas en alguien justo antes de que te contacte o un símbolo aparece en momentos emocionalmente significativos. También puedes sentir con mayor precisión el ambiente de una habitación, la tensión no expresada en una conversación o una intuición que surge antes de que la mente encuentre argumentos. Así aparece el quinto síntoma, la percepción expandida, no necesariamente como visiones dramáticas, sino como una sensibilidad nueva hacia coincidencias, patrones y señales. El mundo parece contener más capas. Aquello que antes considerabas ruido se vuelve significativo, y aquello que antes pasaba desapercibido comienza a detenerte durante unos segundos. Los números repetidos son una de las experiencias más mencionadas. Miras el reloj y aparece 11. 11 encuentras del mismo número en una factura o en una matrícula, y la repetición se siente demasiado precisa para ignorarla. La mente puede explicar parte de esto mediante la atención selectiva. Cuando algo adquiere importancia, empiezas a detectarlo con mayor frecuencia. Esa explicación no necesita destruir el valor personal de la experiencia. Puede mostrar que tu conciencia está especialmente orientada hacia una pregunta o una etapa. En lugar de buscar un significado universal para cada número, pregunta qué estabas pensando o sintiendo cuando apareció. Tal vez el 1111 no contiene una instrucción externa, pero su aparición te obliga a detenerte justo cuando estabas considerando una decisión importante. El valor puede estar en la pausa que crea, no en una definición fija encontrada en cualquier lista. Lo mismo ocurre con animales, canciones o frases. Una mariposa puede simbolizar transformación para ti porque aparece durante un duelo o un cambio. Para otra persona puede recordar una experiencia distinta. El símbolo no posee necesariamente un significado idéntico para todos. Se vuelve significativo dentro de la relación entre el momento, la emoción y tu propia historia. También puedes percibir con mayor claridad el estado emocional de los demás. Antes de que una persona diga algo, notas una tensión en su voz, una mirada evasiva o un cambio en su respiración.
Puede sentirse como si supieras lo que piensa, pero conviene conservar humildad. La sensibilidad no equivale a leer la mente. Estás captando señales sutiles, aunque tu interpretación todavía puede equivocarse. Esta distinción protege tus relaciones. Sentir que alguien está incómodo no te permite asumir automáticamente el motivo. Puedes preguntar, observar y esperar. La intuición ofrece una hipótesis, no siempre una sentencia. Cuando se combina con curiosidad, se vuelve más precisa. Cuando se combina con certeza absoluta, puede alimentar miedo y malentendidos. Algunas tradiciones describen esta expansión como apertura del tercer ojo o activación de una percepción extrasensorial. Puedes utilizar ese lenguaje para honrar una experiencia profunda sin afirmar que toda intuición proviene de dimensiones invisibles. Lo importante es cómo la percepción transforma tu conducta, te vuelve más compasiva, presente y responsable, o más desconfiada, impulsiva y convencida de poseer verdades que nadie puede cuestionar. Una expansión saludable aumenta el discernimiento, te ayuda a reconocer patrones sin abandonar los hechos, sentir el ambiente sin absorberlo por completo y escuchar la intuición sin entregar tu voluntad. No necesita convertirte en alguien especial. Te vuelve más disponible para percibir aquello que ya estaba presente, pero que el ruido, la prisa o la necesidad de adaptación mantenían fuera de tu atención. Cuando una sincronía aparezca, utiliza 3 preguntas. Primero, ¿qué estaba ocurriendo dentro de mí en ese momento? Segundo, ¿qué significado tiene esto dentro de mi historia, no dentro de un diccionario universal? Tercero, ¿esta interpretación me conduce hacia una acción más clara y responsable? Si la señal te invita a observar, conversar o cuidar algo, puede ser útil. Si exige ignorar riesgos o tomar una decisión extrema, necesitas detenerte. Puedes mantener un registro breve de estas coincidencias sin obsesionarte con ellas. Anota la fecha, el símbolo y el estado emocional. Después de varias semanas quizá descubras un patrón real. Las señales aparecen cuando estás a punto de abandonar una necesidad, repetir un vínculo o comenzar algo que te importa. Incluso si el origen es psicológico, la información puede seguir siendo valiosa. La percepción expandida no consiste en encontrar mensajes en todo. Cuando cada objeto se convierte en una orden, la vida deja de sentirse más consciente y empieza a volverse más ansiosa. El discernimiento permite que una coincidencia sea hermosa sin obligarte a construir una teoría completa alrededor de ella. El quinto síntoma abre la puerta hacia una sensibilidad más amplia, pero esa sensibilidad también alcanza el mundo emocional. Al sentir más matices, no solo percibes señales agradables. Viejas heridas, tristezas y emociones que parecían resueltas pueden regresar con una intensidad inesperada. Un día, una puesta de sol te llena de gratitud. Al siguiente, despiertas con un duelo que no sabes nombrar. El sexto síntoma comienza en esa montaña rusa emocional. Y para atravesarlo tendrás que comprender por qué sentir más no siempre significa estar peor, aunque tampoco debas llamar transformación a todo sufrimiento que necesita ayuda. La intensidad emocional y el tiempo distorsionado cuando sientes más y el presente deja de comportarse como antes. El sexto síntoma aparece cuando las emociones empiezan a moverse con una intensidad que no siempre guarda proporción con lo que ocurre afuera. Un día una canción te atraviesa hasta las lágrimas. Al siguiente, una tristeza antigua regresa sin una causa visible. Puedes sentir gratitud profunda frente a algo cotidiano y, horas después, experimentar un vacío que no sabes explicar. Esa variación puede asustarte porque parece impredecible, como si el corazón hubiera ampliado su rango sin pedir permiso. Es importante no convertir toda intensidad emocional en una prueba de despertar. Los cambios de ánimo pueden relacionarse con estrés, trauma, alteraciones hormonales, falta de descanso o dificultades psicológicas que merecen atención. Si las emociones son extremas, persistentes o interfieren con tu vida, buscar ayuda profesional es una decisión responsable. Una lectura espiritual nunca debería impedirte cuidar aquello que necesita apoyo concreto. Dicho esto,
También es posible que estés sintiendo con mayor claridad emociones que antes permanecían enterradas. Durante años, quizá funcionaste mediante control, productividad o desconexión. No tenías espacio para sentir porque sobrevivir exigía continuar. Cuando esa estructura empieza a aflojarse, lo que quedó almacenado puede regresar no como castigo, sino como una experiencia que finalmente busca ser reconocida. Sentir más no siempre significa estar peor. A veces significa que ya no estás anestesiando lo que necesitaba ser escuchado. Imagina un recipiente que ha permanecido cerrado durante mucho tiempo. Desde afuera parece estable, pero dentro se han acumulado capas de tristeza, rabia, miedo y deseo. Cuando la tapa empieza a abrirse, nada sale en un orden perfecto. Primero puede aparecer una emoción reciente, después una memoria de infancia, luego una alegría inesperada por algo que nunca habías permitido valorar. La liberación no sigue una línea lógica porque el cuerpo no archiva la experiencia como una lista ordenada. Tal vez lloras por una pérdida que ocurrió hace años y te preguntas por qué vuelve ahora. Quizá en aquel momento no podías procesarla porque necesitabas cuidar a otros, trabajar o mantenerte fuerte. La emoción no regresó necesariamente porque estés retrocediendo. Puede haber encontrado finalmente un momento en el que tu sistema tiene suficiente seguridad para sentirla. La tristeza no es la única emoción que se intensifica. También puede aparecer una alegría más profunda, una sensibilidad nueva hacia la belleza o una gratitud que llega sin esfuerzo. Un árbol, una voz o la luz sobre una pared pueden producir una expansión que antes no habrías notado. Esto no significa que estés viviendo en un estado permanente de elevación. Significa que el rango emocional se ha ampliado y que el corazón está respondiendo con mayor presencia. Sin embargo, un rango más amplio también exige mayor capacidad de regulación. Sentir con intensidad no significa reaccionar a todo inmediatamente. Puedes reconocer la rabia sin enviar el mensaje que destruiría una relación, llorar sin concluir que todo está perdido, o experimentar entusiasmo sin comprometerte antes de observar los hechos. La madurez emocional no reduce la profundidad. Crea un espacio entre lo que sientes y lo que decides hacer. Cuando una emoción fuerte aparezca, evita preguntarte primero cómo eliminarla. Prueba con 3 movimientos. Nómbrala, localízala en el cuerpo y pregúntale qué necesita. Tal vez sea rabia en la mandíbula, miedo en el estómago o tristeza en el pecho. Al darle un nombre, la emoción deja de ser una nube total y se convierte en una experiencia que puedes acompañar. Después distingue necesidad de impulso. La rabia puede necesitar un límite, pero no necesariamente una confrontación inmediata. La tristeza puede necesitar descanso o compañía, no aislamiento indefinido. La alegría puede pedir celebración, aunque no obligarte a convertir un momento hermoso en una promesa sobre el futuro. La emoción trae información, pero no siempre trae instrucciones completas. Las tradiciones espirituales describen esta fase como una limpieza vibratoria. Aquello que ya no puede acompañar una frecuencia más alta sube a la superficie para ser liberado. Puedes recibir esta imagen como una metáfora poderosa. En términos humanos, significa que patrones viejos se vuelven visibles cuando dejas de sostenerlos mediante negación. Lo que emerge no demuestra que estés dañada, muestra qué parte necesita cuidado antes de continuar. Pero ten cuidado con una idea peligrosa. Creer que todo sufrimiento debe aceptarse sin apoyo porque forma parte de una purificación. El dolor no se vuelve más espiritual por ser soportado en silencio. Si una emoción te desborda, pide ayuda. Si una relación te mantiene en miedo, busca protección. Si la tristeza se convierte en desesperanza, no esperes una señal. Habla con alguien capacitado. La sensibilidad emocional también puede aumentar tu empatía. Percibes con más claridad el dolor de otras personas y deseas ayudarlas. Pero sentir mucho no te obliga a cargar con todo. La compasión sin límites puede convertirse en agotamiento y rescate. Puedes acompañar sin absorber, escuchar sin hacerte responsable de resolver la vida ajena y amar sin abandonar tu propio centro. Tal vez has confundido empatía con disponibilidad total. Respondes siempre,
Sostienes conversaciones interminables y te sientes culpable cuando necesitas retirarte. El despertar auténtico no te pide convertirte en un canal abierto para todas las necesidades. Te enseña a distinguir entre presencia y sacrificio. Una persona regulada puede ofrecer más amor que alguien que se vacía intentando salvar a todos. Prueba una práctica sencilla al final del día. Pregúntate, ¿qué emoción fue realmente mía? ¿Y cuál apareció después de estar con alguien o en un ambiente específico? No siempre podrás separarlas con precisión, pero la pregunta ayuda a recuperar límites. Puedes imaginar que devuelves mentalmente aquello que no te pertenece y conservas solo la información necesaria. El sexto síntoma se integra cuando dejas de luchar contra cada ola y aprendes a atravesarla sin convertirla en identidad. No eres la tristeza que aparece, ni la rabia, ni el entusiasmo. Eres también la conciencia capaz de observar cómo llegan, cambian y se retiran. Esa capacidad de presencia prepara el terreno para el séptimo síntoma, porque cuando la atención se vuelve más profunda, la experiencia del tiempo también comienza a transformarse. Tal vez has notado que algunos días desaparecen con una rapidez extraña. Miras la hora y no comprendes cómo pasó tanto tiempo. En otras ocasiones, unos minutos parecen expandirse y contener una intensidad que antes habría necesitado horas. Una conversación, una caminata o un silencio se vuelven tan presentes que el reloj parece perder autoridad. El séptimo síntoma es el cambio en la percepción del tiempo. No significa necesariamente que el tiempo físico haya dejado de existir, sino que tu relación con él se modifica. Cuando estás en alerta, el futuro ocupa cada pensamiento y el presente se vuelve un pasillo que solo atraviesas para llegar a otra cosa. Cuando la conciencia se asienta, el ahora adquiere más profundidad y ya no parece únicamente un punto entre lo que fue y lo que viene. Algunas tradiciones describen la tercera dimensión como una experiencia lineal, pasado, presente y futuro, organizados en una secuencia rígida. La quinta dimensión, en cambio, se entiende como una conciencia más presente, menos atrapada por la historia y menos dominada por la anticipación. No necesitas aceptar esta explicación de manera literal para reconocer el fenómeno. Cuando cambia tu atención, cambia también la forma en que experimentas el tiempo. El tiempo se acelera cuando vives desconectada de ti y se expande cuando regresas completamente al momento. Piensa en una tarde dedicada a una actividad que amas. Puedes pasar horas sin sentir agotamiento porque la atención está integrada. En cambio, 5 minutos de espera ansiosa pueden parecer eternos. El reloj mide lo mismo, pero la experiencia no. Esto demuestra que el tiempo psicológico depende de la presencia, la emoción y el nivel de conexión con lo que estás haciendo. También pueden aumentar las experiencias de déjà vu, la impresión de haber vivido una escena antes o la sensación de que un momento estaba de alguna manera preparado. Estas experiencias son comunes y no necesitan convertirse automáticamente en pruebas de vidas paralelas o líneas temporales. Pueden relacionarse con procesos de memoria y reconocimiento. Aún así, pueden producir una pausa significativa y recordarte que la conciencia no siempre organiza la experiencia de manera tan simple como creías. Cuando un déjà vu aparezca, no necesitas construir una explicación total. Pregunta qué emoción acompaña el momento. ¿Hay familiaridad, advertencia, calma o inquietud? Tal vez la experiencia no contiene un mensaje externo, pero puede ayudarte a observar qué parte de esa escena está tocando una memoria, una expectativa o una decisión. El pasado también puede sentirse más cercano durante estos periodos. Una canción, un olor o un lugar despiertan recuerdos con una intensidad casi física. Esto puede parecer una superposición entre tiempos, aunque también es la forma en que funciona la memoria emocional. El cuerpo no archiva el pasado como algo completamente terminado. Algunas experiencias regresan cuando una situación actual activa la misma sensación. La conciencia más amplia no elimina el pasado, pero puede modificar su autoridad. Empiezas a recordar sin sentir que debes volver a ser la persona que eras. Reconoces la herida sin permitirle definir cada elección. El pasado sigue formando parte de ti, pero deja de ocupar todo el horizonte.
Algo similar ocurre con el futuro. La mente puede seguir planificando, aunque ya no necesita habitar constantemente el peor escenario. Empiezas a comprender que anticipar cada posibilidad no te prepara. Muchas veces solo te agota. La presencia no es desinterés por lo que viene. Es la capacidad de actuar hoy sin vivir emocionalmente dentro de un mañana que todavía no existe. Puedes entrenar esta relación con el tiempo mediante pequeños anclajes. Cuando sientas que el día desaparece, detente durante 30 segundos y nombra dónde estás, qué haces y qué siente el cuerpo. Si el futuro se vuelve abrumador, pregunta qué decisión pertenece realmente a este día. Si el pasado regresa con fuerza, reconoce que la memoria está ocurriendo ahora y busca qué necesita tu versión presente. No intentes mantener un estado de presencia perfecta. La mente viajará al pasado y al futuro porque esa es parte de su función. El objetivo no es impedirlo, sino aprender a regresar. Cada regreso fortalece la capacidad de vivir el momento sin quedar atrapada en una historia anterior o en una amenaza imaginada. El séptimo síntoma puede sentirse como una pérdida de control, pero también ofrece una libertad profunda. Descubres que no eres únicamente la suma de lo que ocurrió, ni la persona que teme lo que vendrá. Existe un espacio presente donde puedes observar ambos sin desaparecer dentro de ninguno. Y cuando esa relación con el tiempo cambia, otra estructura comienza a aflojarse: la identidad. Las metas que te definían pierden fuerza, las creencias heredadas dejan de explicar tu experiencia y los papeles que desempeñaste durante años empiezan a sentirse como ropa prestada. El octavo síntoma comienza justamente allí, en la incómoda pregunta de quién eres, cuando ya no puedes seguir llamándote únicamente por todo lo que aprendiste a representar. La identidad que se deshace cuando ya no puedes seguir siendo quien aprendiste a representar. El octavo síntoma aparece cuando la transformación deja de sentirse únicamente en el cuerpo, las emociones o la percepción y empieza a tocar la idea más íntima que tienes sobre ti. Las metas que durante años te dieron dirección pierden intensidad. Ciertos papeles comienzan a resultarte estrechos y creencias que antes parecían incuestionables ya no alcanzan para explicar lo que estás viviendo. Puedes seguir utilizando el mismo nombre, ocupando el mismo trabajo y relacionándote con las mismas personas, pero dentro de ti surge una pregunta que cambia el significado de todo. ¿Quién soy si dejo de cumplir aquello que esperaban de mí? Esta pregunta puede despertar miedo porque la identidad proporciona una sensación de continuidad. Te dice quién eres, qué debes querer y cómo se supone que debes responder. Incluso, una identidad dolorosa puede resultar tranquilizadora si es conocida. Tal vez siempre fuiste la fuerte, la responsable, la que no necesitaba ayuda o la que mantenía la paz dentro de la familia. Cuando ese papel comienza a agotarte, no solo cambia tu conducta, también se mueve la estructura que organizaba tu lugar en el mundo. La identidad antigua no siempre desaparece porque fuera falsa. A veces desaparece porque ya cumplió la función de ayudarte a sobrevivir. Quizá aprendiste a ser independiente porque no podías confiar en que alguien permaneciera. Esa capacidad te protegió, te permitió avanzar y desarrollar una fortaleza real. Pero con el tiempo puede convertirse en una prisión si ya no sabes recibir apoyo sin sentir peligro. Tal vez aprendiste a complacer porque así evitabas conflictos o a producir constantemente porque los logros eran la única forma de sentir reconocimiento. La estrategia pudo haber sido inteligente en el contexto donde nació, aunque ahora limite la vida que deseas construir. Por eso la reorganización de la identidad no requiere despreciar a la persona que fuiste. No necesitas mirar tu pasado con vergüenza ni afirmar que todo era una máscara. Esa versión sostuvo lo que pudo con los recursos que tenía. La transformación empieza cuando puedes agradecerle sin obligarla a seguir dirigiendo cada decisión. Decir, esto me protegió y al mismo tiempo ya no quiero vivir así. Es un acto de madurez, no una traición. Imagina una semilla debajo de la tierra. Antes de convertirse en raíz y tallo, su cáscara debe romperse. Desde la perspectiva de la semilla, esa ruptura podría parecer el final de todo lo que conoce. Sin embargo, la cáscara no se destruye porque haya fracasado.
Se abre porque ya no puede contener la vida que creció dentro. Algo semejante ocurre cuando tu identidad empieza a transformarse. Lo conocido se vuelve demasiado pequeño, y lo nuevo todavía parece frágil para sostenerte. Ese intervalo produce una sensación de vacío. Ya no te identificas plenamente con quién eras, pero todavía no sabes describir quién estás llegando a ser. Las respuestas antiguas han perdido autoridad y las nuevas aún no se han convertido en experiencia. Puedes sentirte desorientada, inconstante o incluso impostora. Un día hablas desde una claridad profunda y al siguiente vuelves a reaccionar desde el patrón anterior. Esa oscilación no invalida el proceso. Muestra que dos formas de habitarte están coexistiendo mientras una pierde fuerza y la otra aprende a sostenerse. La mente preferiría reemplazar inmediatamente la identidad vieja por una nueva etiqueta. Si antes eras la que complace, ahora puedes querer convertirte en la espiritual, la despierta o la que ya no necesita a nadie. Pero una etiqueta nueva puede repetir el mismo mecanismo de rigidez. Cambia el nombre, aunque conserva la necesidad de definirte de manera total. La conciencia más amplia no consiste en encontrar una descripción perfecta, sino en dejar de reducirte a una sola historia. Esto es especialmente importante en el lenguaje de la quinta dimensión. Algunas personas empiezan a identificarse con la idea de vibrar más alto y utilizan esa identidad para separarse de quienes no comparten sus creencias. Consideran que todo conflicto ocurre porque los demás poseen una frecuencia inferior y que cualquier crítica demuestra falta de conciencia. Esa postura no refleja expansión. Puede ser otra forma de protección y superioridad. Un despertar auténtico aumenta la humildad porque te muestra cuántas partes de ti todavía necesitan comprensión. No estás entrando en una conciencia más profunda para sentirte mejor que otras personas. Estás aprendiendo a vivir con mayor verdad, y la verdad incluye reconocer tus límites, contradicciones y errores. Puedes sentir intuiciones profundas y todavía equivocarte. Puedes tener experiencias espirituales significativas y seguir necesitando terapia, descanso o una conversación difícil. La expansión no elimina tu humanidad. Permite que la habites con menos vergüenza. Pregúntate qué etiquetas utilizas para mantener una imagen estable. Quizá dices, yo soy así. Cada vez que alguien propone una posibilidad diferente, siempre he sido desconfiada. No sirvo para hablar. Soy demasiado sensible o el dinero no se me da bien. Estas frases parecen describirte, pero también pueden cerrar puertas. Transforman una experiencia repetida en una identidad permanente y hacen que cada intento de cambio se sienta como una contradicción. Prueba a reemplazarlas por un lenguaje más abierto. En lugar de soy incapaz de poner límites, puedes decir, estoy aprendiendo a sostenerlos. En lugar de soy una persona ansiosa, prueba con mi sistema entra con frecuencia en alerta y estoy desarrollando otras respuestas. El cambio de palabras no resuelve automáticamente el patrón, pero separa tu esencia de una conducta. Te recuerda que aquello que repetiste no constituye la totalidad de quién eres. La identidad también está vinculada con los roles externos. Puedes haber sido madre, pareja, profesional, cuidadora o hija responsable durante tanto tiempo que ya no sabes qué deseos existen fuera de esas funciones. Los roles son reales e importantes, pero no deberían ocupar todo el espacio interior. Cuando uno cambia porque los hijos crecen, una relación termina o un trabajo se pierde, puede aparecer una crisis que no solo se refiere al acontecimiento, sino a la pregunta de quién eres sin esa estructura. Ese vacío puede tentarte a buscar inmediatamente otro papel. Termina una relación y te apresuras a entrar en otra. Dejas un trabajo y aceptas cualquier actividad que te permita volver a sentirte necesaria. No hay nada malo en reconstruir, pero hacerlo demasiado rápido puede impedirte descubrir qué parte de tu identidad dependía de aquella función. A veces necesitas permanecer un tiempo sin una definición completa para escuchar deseos que nunca tuvieron espacio. El octavo síntoma también puede manifestarse como una revisión de las creencias heredadas. Tal vez la religión de tu infancia ya no contiene todas tus preguntas, aunque todavía valores parte de ella. Quizá las ideas familiares sobre éxito, amor o sacrificio dejaron de parecerte verdaderas.
Esta revisión puede generar culpa, porque sientes que al cambiar estás rechazando a quienes te formaron. Pero una herencia no necesita ser obedecida en su totalidad para ser honrada. Puedes conservar aquello que todavía alimenta tu vida y cuestionar lo que produce miedo, vergüenza o reducción. No todo lo antiguo debe desecharse, ni todo lo nuevo es automáticamente más consciente. El discernimiento consiste en observar qué creencia genera responsabilidad, compasión y libertad, y cuál exige que abandones tu capacidad de pensar para pertenecer. Si creciste escuchando que sufrir era una prueba de amor, quizá normalizaste relaciones donde dar siempre significaba renunciar a ti. Si aprendiste que dudar era falta de fe, puede que te cueste formular preguntas. Si te enseñaron que el éxito se mide únicamente por productividad, el descanso activa culpa. La reorganización de la identidad vuelve visibles estas asociaciones para que puedas decidir cuáles deseas continuar transmitiendo. No necesitas encontrar respuestas definitivas durante esta etapa. Puedes permitirte decir, esto ya no me representa, pero todavía estoy descubriendo que sí. Esa frase contiene más verdad que adoptar apresuradamente una filosofía que promete explicarlo todo. El vacío entre identidades no es falta de camino. Es un espacio donde las decisiones futuras pueden surgir con menos condicionamiento. Para atravesarlo, observa qué aspectos de ti permanecen cuando los roles cambian. Quizá continúa tu capacidad de escuchar, tu curiosidad, tu sensibilidad o tu deseo de crear. Estas cualidades son más profundas que cualquier función externa. No dependen completamente de un trabajo, una relación o una etiqueta. Pueden expresarse en formas distintas a lo largo de tu vida sin dejar de pertenecerte. Haz una lista de 5 frases que comiencen con soy y que utilizas habitualmente para definirte. Después pregunta, ¿de dónde viene cada una y qué conducta produce? Algunas descripciones seguirán siendo útiles. Otras revelarán una prisión. No intentes cambiarlas todas. Elige una que ya no quieras tratar como definitiva y escribe una versión que permita movimiento. También puedes preguntar, ¿quién soy cuando nadie necesita nada de mí? Esta pregunta puede resultar incómoda si tu valor se construyó alrededor de ser útil. Tal vez al principio no aparezca una respuesta, sino ansiedad o vacío. Permanece allí unos minutos. El objetivo no es producir una identidad nueva, sino notar cuánto de tu existencia estaba organizado alrededor de las necesidades ajenas. Otra pregunta importante es, ¿qué haría si no tuviera que demostrar quién soy? Quizá descansarías, comenzarías algo pequeño, cambiarías tu forma de vestir o dejarías de explicar cada decisión. La demostración constante consume energía porque convierte la vida en una presentación. Cuando disminuye, aparece una libertad más silenciosa. Actuar sin necesitar que cada gesto confirme una imagen. La identidad nueva no llega como un personaje completamente formado, se construye mediante elecciones repetidas. Cada vez que expresas una necesidad, permites ayuda o abandonas una reacción automática, estás creando evidencia de una forma diferente de ser. No necesitas sentirte plenamente segura antes de actuar. Muchas veces la seguridad nace después de observar que puedes sobrevivir a una decisión distinta. Habrá personas que se resistan a este cambio porque tu papel anterior les ofrecía estabilidad. Pueden decir que estás confundida, egoísta o demasiado sensible. Escucha cualquier crítica que contenga verdad, pero no utilices la incomodidad ajena como prueba de que debes regresar. Cuando una persona cambia, todo sistema relacional necesita ajustarse. La resistencia de los demás no demuestra automáticamente que tu camino sea correcto o incorrecto. Revela que el equilibrio anterior está siendo cuestionado. Evita explicar tu proceso a quien solo desea debatirlo o reducirlo. No toda transformación necesita ser defendida. Puedes permitir que tus acciones hablen con el tiempo. La coherencia sostenida ofrece más claridad que una declaración intensa sobre quién te has convertido. Una identidad espiritual anunciada demasiado pronto puede convertirse en otra obligación que tendrás que representar. Cuando la cáscara empieza a abrirse, trátate con paciencia. Habrá momentos en que eches de menos la certeza de la versión anterior, incluso si esa versión te limitaba,
La familiaridad puede sentirse como seguridad. No interpretes esa nostalgia como una señal de que debes retroceder. Puedes extrañar lo conocido y aún así saber que ya no es suficiente. El octavo síntoma se completa cuando comprendes que no estás perdiendo tu identidad esencial. Estás separándola de funciones, defensas y expectativas que se acumularon alrededor. Aquello que cae no es necesariamente tu verdad, puede ser la estructura que construiste para protegerla, y debajo de esa estructura empieza a aparecer una presencia menos preocupada por demostrar y más dispuesta a vivir. Pero después de que las etiquetas pierden fuerza, surge una pregunta inevitable. Si ya no puedo depender de la identidad anterior, ¿qué orientará mis decisiones? Es allí donde aparece el noveno síntoma, el más profundo de todos. No llega como una voz espectacular ni como una certeza que elimina cada duda. Se presenta como un saber silencioso, una dirección interna que permanece incluso cuando la mente todavía no posee explicaciones. La próxima parte entrará en ese despertar de la certeza interior. ¿Cómo distinguir la guía profunda del miedo? ¿Por qué sentirte acompañada no significa renunciar a tu voluntad? ¿Y qué ocurre cuando la vida deja de parecer una fuerza que actúa contra ti para convertirse en una conversación en la que también puedes participar? La certeza interior cuando dejas de buscar todas las respuestas fuera de ti. El noveno síntoma aparece cuando, después de atravesar cansancio, sueños intensos, sensibilidad, soledad, emociones profundas y una identidad en transformación, surge dentro de ti una forma diferente de saber. No es una conclusión lógica ni una voz que grita instrucciones. Se parece más a una comprensión silenciosa que llega antes de que puedas justificarla, una sensación de que necesitas dar un paso, esperar un poco más, cerrar una etapa o dejar de insistir en algo que ya no responde. A veces esta certeza aparece durante un momento completamente ordinario. Estás caminando, lavando los platos o mirando por una ventana y de pronto algo se asienta dentro de ti. La situación exterior no ha cambiado, pero la lucha interna disminuye. No puedes demostrar todavía por qué sabes, aunque una parte de ti deja de discutir. La respuesta no llega como una emoción explosiva, llega como una calma que permanece después de que el pensamiento vuelve a hacer preguntas. La guía interior no siempre elimina la incertidumbre, cambia la forma en que permaneces dentro de ella. Este matiz es importante porque la intuición puede confundirse con miedo, deseo o impulso. Una herida antigua también puede hablar con intensidad. El miedo suele exigir una respuesta inmediata, presenta escenarios extremos y te convence de que si no actúas ahora perderás algo para siempre. La guía profunda puede ser firme, pero no necesita amenazarte. Incluso cuando señala una decisión difícil, conserva una cualidad de claridad que no depende de alimentar el pánico. Imagina que estás considerando abandonar un trabajo. El miedo puede decirte que huyas hoy porque no soportarás un día más, o que nunca te vayas porque no encontrarás nada mejor. Ambas voces utilizan absolutos. La certeza interior podría decir algo diferente. Este lugar ya no puede ser permanente, pero necesito construir una salida responsable. No niega el cansancio ni idealiza el futuro. Reconoce la verdad y, al mismo tiempo, conserva la capacidad de actuar con discernimiento. Por eso conviene observar qué ocurre después de una intuición. ¿Permanece estable cuando descansas y la emoción inicial disminuye? ¿Coincide con los hechos que has observado durante meses? ¿Te conduce hacia una decisión más consciente o te obliga a ignorar riesgos, límites y responsabilidades? La guía interior no debería exigir que abandones tu capacidad de pensar. Una intuición madura puede convivir con información, consejo y prudencia. Las tradiciones espirituales describen este saber como alineación entre la voluntad personal y la voluntad del alma. No significa que una fuerza externa controle cada movimiento ni que debas renunciar a tu libertad. Puede entenderse como el momento en que tus decisiones empiezan a corresponder mejor con aquello que reconoces como verdadero. Dejas de vivir únicamente para evitar dolor, obtener aprobación o reproducir expectativas heredadas. Cuando esa alineación comienza, la vida puede dejar de sentirse como algo que ocurre solamente contra ti. Las dificultades no desaparecen,
pero empiezas a relacionarte con ellas como parte de una conversación. Preguntas no solo ¿por qué me pasa esto?, sino también ¿qué revela esta experiencia sobre lo que necesito cambiar, cuidar o aprender? Esa pregunta no culpa a quien sufre ni convierte cada dolor en una lección obligatoria. Te devuelve una parte de participación allí donde antes solo percibías impotencia. Sentirte guiada tampoco significa que todo lo que ocurre haya sido planeado específicamente para tu crecimiento. Hay pérdidas, injusticias y acontecimientos que no necesitan una explicación espiritual para ser reales. La certeza interior no consiste en declarar que todo era necesario. Consiste en reconocer que, incluso frente a lo que no elegiste, todavía puedes decidir cómo acompañarte y qué dirección construir a partir de ahora. En algunos momentos, esa sensación de guía se presenta como compañía. Estás atravesando una etapa difícil y, sin que las circunstancias hayan mejorado, aparece la percepción de que no estás completamente sola. Las tradiciones le dan distintos nombres: Dios, universo, fuente, ancestros, guías o amor incondicional. No necesitas adoptar una definición única. Lo importante es la experiencia de sentir que tu vida pertenece a algo más amplio que el problema inmediato. Esa experiencia puede ofrecer consuelo, pero no debería volverte dependiente de señales externas. Si necesitas que cada decisión sea confirmada por un número, un sueño o una coincidencia, quizá has trasladado el control desde otras personas hacia los símbolos. La verdadera guía interior aumenta tu capacidad de elegir, no la reemplaza. Las señales pueden acompañar, pero la responsabilidad continúa siendo tuya. Puedes distinguir dependencia de conexión mediante una pregunta sencilla: ¿esta experiencia me ayuda a confiar más en mi discernimiento o me hace sentir incapaz de actuar sin otra confirmación? Una conexión espiritual sana te devuelve a ti. Te ayuda a escuchar, observar y asumir las consecuencias de tus decisiones. Una dependencia espiritual te mantiene esperando instrucciones y convierte cualquier ambigüedad en una amenaza. La certeza interior tampoco es infalibilidad. Puedes sentir algo con profundidad y después descubrir que interpretaste mal una situación. Eso no significa que debas dejar de escucharte. Significa que la intuición también se educa. Aprende cuando revisas tus decisiones sin vergüenza. Reconoces qué parte provenía del miedo y ajustas la dirección. La humildad no debilita la guía, la vuelve más confiable. Prueba a recordar una ocasión en la que ignoraste una sensación persistente. Tal vez una relación mostraba señales que no querías ver, una oportunidad parecía correcta desde afuera pero producía una contracción constante, o tu cuerpo pedía descanso mientras la mente insistía. No utilices el recuerdo para castigarte. Pregunta qué hizo difícil escuchar: miedo a decepcionar, necesidad de pertenecer, dependencia económica o deseo de que la realidad fuera diferente. Ahora recuerda una ocasión en la que sí seguiste una certeza serena. Quizá expresaste un límite, pediste ayuda o comenzaste algo sin contar con una garantía. Observa cómo se sentía esa voz. Tal vez no era cómoda, pero poseía una coherencia que permanecía debajo del miedo. Identificar esa cualidad te ayuda a reconocerla cuando vuelva. Puedes crear una práctica de discernimiento en 4 pasos. Primero, escribe lo que sientes sin interpretarlo. Segundo, separa los hechos de las conclusiones. Tercero, espera si la decisión no es urgente y observa qué permanece. Cuarto, identifica una acción proporcional que no dependa de resolver todo el camino. La guía interior suele volverse más clara cuando deja de cargar con la exigencia de explicar el futuro completo. Supón que sientes que necesitas cambiar de ciudad. El hecho puede ser que llevas meses sintiéndote estancada y que determinadas oportunidades están en otro lugar. La conclusión sería afirmar que el universo te ordena mudarte inmediatamente. Un paso proporcional podría ser investigar costos, visitar la ciudad o hablar con alguien que viva allí. De esta manera honras la intuición sin convertirla en una orden impulsiva. La certeza interior también puede decirte que todavía no es el momento. En una cultura que celebra el movimiento constante, esperar puede parecer cobardía, pero una pausa consciente no es pasividad cuando la utilizas para reunir recursos, estabilizar el cuerpo
o comprender mejor la situación. La diferencia está en si la espera produce preparación o si solo prolonga una evitación que ya reconoces. Esta guía puede aparecer con mayor fuerza cuando dejas de pedir permiso para ser quien eres. Mientras tu vida dependa completamente de la aprobación ajena, cualquier opinión puede apagar la percepción interior. Una persona duda y tú abandonas la idea. Alguien se molesta y renuncias al límite. Recuperar la certeza no significa dejar de escuchar a otros, sino impedir que sus reacciones posean automáticamente más autoridad que tu experiencia. Quizá durante años buscaste especialistas, maestros, parejas o amigos que te dijeran qué hacer. Pedir orientación es valioso, pero puede convertirse en una forma de evitar la responsabilidad. Si otra persona decide, también puede cargar con la culpa cuando algo sale mal. La madurez espiritual empieza cuando aceptas que ningún guía externo puede vivir las consecuencias en tu lugar. Las enseñanzas sobre quinta dimensión suelen hablar de una conciencia donde el miedo deja de gobernar. Eso no significa que nunca vuelvas a sentirlo. Significa que empiezas a reconocerlo como una señal que merece atención, no como una autoridad absoluta. Puedes decir, tengo miedo y todavía sé qué necesito hacer. Esa coexistencia es una forma de alineación mucho más real que fingir una paz perfecta. El noveno síntoma se fortalece cada vez que respondes a una verdad pequeña. No necesitas esperar una revelación extraordinaria. Tal vez la guía de hoy sea comer, dormir, terminar una tarea o llamar a alguien. La conciencia profunda también habla mediante necesidades sencillas. Si solo buscas mensajes cósmicos, puedes ignorar la inteligencia que se expresa en lo cotidiano. Coloca una mano sobre el pecho y pregunta, ¿qué sé desde hace tiempo pero sigo intentando negociar? No fuerces una respuesta. Tal vez aparezca el nombre de una conversación, un límite, una decisión o una necesidad. Después pregunta, ¿cuál es el paso más pequeño que honraría esta verdad sin ponerme en peligro? Esa segunda pregunta convierte la intuición en una práctica responsable. Sentirte guiada no elimina la posibilidad de equivocarte. Te permite avanzar sin exigir una garantía imposible. La vida deja de ser un examen donde debes adivinar la respuesta correcta y se convierte en un proceso de escucha, acción y corrección. Das un paso, observas lo que revela y ajustas. La certeza interior no es un mapa cerrado, es una relación viva con tu propia conciencia. Con el tiempo, esos momentos de alineación pueden hacerse más frecuentes. No porque alcances un estado donde todo sea evidente, sino porque dejas de abandonar tu percepción cada vez que aparece una duda. Aprendes a sostener la claridad sin convertirla en arrogancia y la incertidumbre sin convertirla en parálisis. El noveno síntoma es precisamente ese despertar del saber interior, reconocer una dirección sin necesitar dominar todo el recorrido. Es la sensación de que puedes estar acompañada sin entregar tu voluntad, recibir señales sin obedecerlas ciegamente y confiar sin negar la realidad. Pero reconocer los 9 síntomas no es suficiente. El riesgo final sería utilizarlos para escapar de la vida cotidiana, justificar el aislamiento o llamar ascensión a cualquier sufrimiento. La última parte integrará todo el recorrido y mostrará cómo habitar una conciencia más profunda sin abandonar el cuerpo, las responsabilidades, las relaciones, ni el mundo concreto que necesita tu presencia. Porque la quinta dimensión, si realmente significa algo, no debería alejarte de la vida. Debería enseñarte a entrar en ella con más verdad, más compasión y menos miedo. Integrar el despertar, cómo vivir la quinta dimensión sin huir del mundo. Después de reconocer estos 9 síntomas, puede surgir una tentación comprensible, interpretar cada sensación, cada sueño y cada cambio emocional como una prueba de que estás entrando en una dimensión superior. Pero el verdadero discernimiento comienza cuando dejas de necesitar que toda experiencia confirme una historia espiritual. A veces el cansancio es agotamiento, una presión física necesita evaluación y una emoción intensa requiere apoyo. Otras veces, esas mismas experiencias también pueden tener un significado profundo dentro de tu proceso. La madurez consiste en cuidar ambas dimensiones sin utilizar una
para negar la otra. Entrar en la quinta dimensión, si deseas utilizar ese lenguaje, no significa abandonar la realidad material. No te vuelve inmune al dolor, no elimina las cuentas pendientes, ni transforma automáticamente todas tus relaciones. Significa que empiezas a habitar esas realidades desde un lugar diferente, con más presencia, menos reacción automática y mayor capacidad para distinguir el miedo de la verdad. No sales del mundo, aprendes a permanecer dentro de él sin perderte completamente en aquello que ocurre. Una conciencia más elevada no te aleja de tu humanidad, te enseña a sostenerla con mayor compasión. El cansancio profundo fue la primera señal. Puede haberte mostrado que llevabas demasiado tiempo viviendo en alerta, cargando responsabilidades sin pedir ayuda o sosteniendo una versión de ti que ya no corresponde con lo que necesitas. Integrarlo no significa pasar la vida descansando ni declarar que toda obligación pertenece a una frecuencia inferior. Significa aprender a escuchar antes de llegar al colapso, descansar cuando lo necesitas, revisar tus hábitos y buscar atención cuando el cuerpo emite señales persistentes también forman parte del camino. La transformación de los sueños fue la segunda señal. Tu vida nocturna puede volverse un espacio donde aparecen emociones, recuerdos y símbolos que el día no consigue contener. Pero integrar los sueños no consiste en obedecer cada imagen ni interpretar todo como una profecía. Consiste en observar qué emoción permanece, qué patrón se repite y qué verdad sobre tu vida despierta necesita ser atendida. Un sueño útil no te quita libertad. Amplía las preguntas con las que puedes conocerte. Las sensaciones físicas fueron el tercer síntoma. Hormigueos, vibraciones, presión, calor o una percepción corporal más intensa. Puedes honrar estas experiencias sin convertirlas automáticamente en pruebas de activación energética. Observa su contexto, su duración y su intensidad. Atiende primero cualquier señal de alarma y después, si lo deseas, explora el significado simbólico. El cuerpo no pierde su carácter sagrado cuando lo miras también desde la medicina. Lo sagrado incluye cuidarlo con todos los recursos disponibles. La necesidad de silencio fue la cuarta señal. Quizá descubriste que ciertos ambientes te agotan, que necesitas menos estímulo o que algunas conversaciones ya no te permiten respirar. Integrar esta necesidad significa crear espacios de retiro sin desaparecer de la vida. La soledad puede ayudarte a escuchar, pero no debería convertirse en una muralla que impida pedir ayuda, compartir alegría o construir intimidad. El silencio auténtico te devuelve a las relaciones con más presencia. El aislamiento destructivo te convence de que ninguna relación puede sostenerte. La percepción expandida fue la quinta señal. Sincronicidades, números, intuiciones y detalles que antes pasaban inadvertidos pueden volverse más visibles. Estas experiencias pueden ser significativas, pero no necesitan dirigir cada elección. Utiliza las señales como espejos, no como órdenes. Pregunta qué despiertan dentro de ti y contrasta cualquier interpretación con los hechos. La intuición profunda no te obliga a abandonar el discernimiento, lo fortalece. La intensidad emocional fue el sexto síntoma. Tal vez lloras más, sientes una belleza más profunda o atraviesas oleadas de tristeza que parecen surgir desde capas antiguas. Integrar esta sensibilidad no significa dramatizar cada emoción ni reprimirla para parecer espiritual. Significa aprender a sentir sin entregar inmediatamente el control de tus acciones. Puedes reconocer una emoción, comprender qué necesita y decidir cómo responder cuando el cuerpo haya recuperado suficiente estabilidad. La alteración en la percepción del tiempo fue la séptima señal. Algunos momentos se expanden, otros desaparecen y el pasado puede regresar con una intensidad inesperada. Esta experiencia te recuerda que vivir no es únicamente avanzar hacia el futuro. Tu capacidad de volver al presente modifica la relación con lo ocurrido y con aquello que temes que ocurra. El ahora no borra tus responsabilidades, es el único lugar desde el que realmente puedes atenderlas. La reorganización de la identidad fue el octavo síntoma. Roles, metas y creencias que antes parecían definirte pueden perder autoridad.
El vacío que aparece no es necesariamente una señal de que estás perdida. Puede ser el espacio donde dejas de vivir únicamente según expectativas heredadas, pero no necesitas reemplazar la identidad antigua por una nueva etiqueta espiritual. Permite que quien estás llegando a ser se revele mediante decisiones sostenidas, no mediante una imagen que tengas que defender. La certeza interior fue la novena señal. Un saber silencioso comienza a acompañarte, aunque todavía no puedas explicar todo el camino. Integrarlo requiere humildad. Escucha la intuición, pero permite que el tiempo, los hechos y la experiencia la examinen. La guía más profunda no te vuelve infalible, te ayuda a corregir sin destruirte, a actuar sin garantías absolutas y a confiar sin entregar tu voluntad. Ahora bien, ¿cómo puedes llevar todo esto a la vida cotidiana? Empieza con una práctica de observación que no necesite más de 10 minutos. Siéntate, siente la respiración y pregúntate qué está ocurriendo en el cuerpo, qué emoción domina y qué necesita atención concreta. No busques una revelación extraordinaria. Tal vez la respuesta sea agua, sueño, una conversación o terminar una tarea pendiente. La conciencia espiritual se vuelve real cuando responde también a lo pequeño. La segunda práctica consiste en separar experiencia de interpretación. Puedes escribir: siento presión en el pecho, en lugar de afirmar inmediatamente: mi chakra del corazón está activándose. Puedes registrar: soñé con una puerta cerrada y desperté con miedo, antes de decidir que el universo te está prohibiendo algo. Esta separación no reduce el misterio. Te permite acercarte a él sin perder el contacto con la realidad. La tercera práctica es distinguir lo que necesita aceptación de lo que necesita acción. Algunas emociones piden ser sentidas. Algunos problemas requieren una llamada, un límite o una decisión. Puedes pasar meses observando una relación que ya sabes que te hace daño y llamar paciencia a tu miedo. También puedes reaccionar impulsivamente ante una incomodidad que solo necesitaba conversación. Pregunta: ¿estoy evitando una acción necesaria o intentando controlar algo que necesita tiempo? La cuarta práctica consiste en crear un círculo de apoyo. No necesitas contar tu proceso a todo el mundo, pero sí conviene tener al menos una persona, comunidad o profesional con quien puedas hablar sin sentirte ridiculizada. El despertar puede ser íntimo, pero no tiene que ser solitario. Una relación segura puede ayudarte a distinguir intuición de ansiedad, retiro de aislamiento y transformación de agotamiento. La comunidad no reemplaza tu voz interior, ofrece un espejo donde puedes escucharla con más claridad. La quinta práctica es regresar al cuerpo antes de tomar decisiones importantes. Duerme, come, respira y permite que la emoción inicial disminuya. Una decisión tomada desde un sistema completamente desbordado suele intentar terminar con la tensión antes que resolver el problema. Cuando el cuerpo recupera cierta estabilidad, aparecen matices que el miedo no podía ver. No necesitas alcanzar una paz perfecta, solo suficiente presencia para escuchar más de una voz dentro de ti. También es importante comprender que el despertar no te hace superior. Si empiezas a clasificar a las personas entre despiertas y dormidas, elevadas y densas, quizá estás utilizando la espiritualidad para construir otra separación. Cada persona atraviesa procesos que no siempre puedes ver. Alguien que no comparte tu lenguaje puede vivir con una compasión más profunda que quien habla constantemente de frecuencias. La conciencia se demuestra en la forma de tratar, escuchar y asumir responsabilidad, no en las palabras que utilizas. La quinta dimensión no debería hacerte menos disponible para el sufrimiento del mundo. Debería aumentar tu capacidad para responder sin quedar paralizada. Tal vez tu forma de servicio sea acompañar a una persona, cuidar mejor de tu familia, crear algo útil o interrumpir un patrón de violencia. No necesitas una misión espectacular. La presencia que ofreces en una conversación difícil puede transformar más que cualquier declaración sobre el nivel de conciencia que has alcanzado. Habrá días en los que reconozcas todos estos síntomas y otros en los que no sientas nada especial. No conviertas la ausencia de experiencias intensas en una señal de retroceso. La conciencia no siempre se manifiesta mediante vibraciones, sueños
o sincronías. A veces se expresa como estabilidad, sentido común, paciencia o la capacidad de cumplir una responsabilidad sin abandonarte. La quietud también puede ser evolución. Tampoco necesitas perseguir cada síntoma. Buscar constantemente sensaciones extraordinarias puede hacer que pierdas la vida ordinaria donde la transformación realmente se integra. No necesitas sentir presión en la frente para confiar en tu intuición, ni tener sueños reveladores para reconocer una verdad. La evolución no se mide por la intensidad de las experiencias, sino por la calidad de las decisiones que empiezas a tomar después de ellas. Pregúntate qué ha cambiado concretamente. ¿Descansas antes de agotarte por completo? ¿Puedes decir que no sin pasar días castigándote? ¿Escuchas tus emociones sin descargar toda su intensidad sobre los demás? ¿Aceptas ayuda? ¿Reconoces una señal médica sin convertirla en fracaso espiritual? ¿Eres capaz de estar en desacuerdo sin deshumanizar a la otra persona? Esas respuestas muestran más sobre tu conciencia que cualquier número repetido. Quizá todavía atraviesas dificultades económicas, relaciones inciertas o momentos de soledad. Nada de eso invalida el proceso. El despertar no garantiza una vida sin problemas. Puede ofrecerte una forma distinta de habitarlos. Dejas de preguntarte únicamente cómo escapar y empiezas a observar qué recursos, límites y apoyos pueden ayudarte a atravesar lo que existe. La confianza no niega la realidad. Te permite verla sin que el miedo ocupe toda la imagen. Lleva ahora una mano al pecho y recuerda que no tienes que demostrar nada. No necesitas convencerte de que has entrado en otra dimensión ni reunir 9 síntomas para pertenecer a un camino espiritual. Si una sola parte de este recorrido te ayudó a escucharte con más ternura, ya existe un cambio. La transformación no necesita una etiqueta para ser verdadera. Respira lentamente. Reconoce el cuerpo que te ha llevado hasta este momento. El cuerpo que se cansó, soñó, sintió, se protegió y siguió intentando comprender. Tal vez lo trataste como una carga cuando en realidad estaba traduciendo una historia que aún no podías nombrar. Puedes empezar ahora a relacionarte con él de otra manera, no como un objeto que debe obedecer, sino como un compañero cuya información merece ser atendida. Si reconociste varios de estos síntomas, no necesitas concluir que todo está resuelto. Puedes decir algo más honesto. Estoy atravesando una etapa de transformación y quiero acompañarla con presencia. Esa frase deja espacio para el misterio, pero también para la responsabilidad. No te obliga a negar el miedo ni a fingir una serenidad que todavía no existe. Cuando vuelva la duda, recuerda que la conciencia profunda no siempre habla más fuerte que el miedo. A veces solo permanece un poco más. El miedo grita y después cambia de forma. La verdad interior puede susurrar la misma dirección durante meses. Aprender a escucharla requiere paciencia, comprobación y la valentía de no abandonar lo que sabes únicamente porque todavía no puedes explicarlo a todos. Si este mensaje resonó contigo, comparte en los comentarios cuál de los 9 síntomas reconoces con más fuerza. Tu experiencia puede ayudar a otra persona a comprender que no está sola, aunque cada proceso necesite ser vivido de manera personal. Suscríbete si deseas continuar explorando la conciencia, la transformación interior y la espiritualidad desde una perspectiva profunda, humana y responsable. Cierra los ojos una última vez, si puedes. No busques luces, mensajes ni una sensación especial. Permite que el cuerpo repose durante una respiración completa y escucha esta verdad. La quinta dimensión no comienza cuando tu cuerpo deja de sentir. Comienza cuando dejas de abandonarlo cada vez que intenta hablarte. No necesitas escapar hacia una realidad superior. La puerta está en la manera en que habitas esta vida, este cuerpo y este momento con más verdad que ayer. Quizá eso sea despertar. Recordar que lo sagrado nunca estuvo lejos, porque siempre estuvo respirando dentro de ti.